acompañarnos. Estamos muy contentos de estar presentando este monitor laboral que es fruto del trabajo de muchos meses. Hace muchos meses empezamos a trabajar con la gente de BuscoJobs y de equipos consultores con la idea de tratar de aprovechar una gran base de datos que tiene Uruguay, que es todo lo que es BuscoJobs, que es el principal lugar donde en Uruguay la gente busca empleo y ofrece empleo. Y bueno, la verdad estamos muy contentos de ver, trabajamos muy bien, muy contentos. Y bueno, hoy estamos presentando el primero de los informes, de al menos 3 informes que vamos a presentar, revelando los principales temas que se desprenden, las principales novedades que se desprenden de eso. En primer lugar, obviamente agradecer a las organizaciones que lo hacen posible, a la Fundación Konrad Adenauer, que su representante Sebastián Grunberger no puede estar presente hoy, pero nos hace llegar su saludo y el apoyo de siempre a este tipo de actividades. Muchísimas gracias a la Fundación. Nos acompaña la coordinadora de proyectos, Natalia, que siempre es parte de nuestras actividades. También agradecerle a Piso 40, que también es un aliado de muchas de las actividades del SED y que nos permite presentar el trabajo en este gran marco tan cómodamente. Muchísimas gracias Betina, que está acompañándonos en nombre del club. Y bueno, sin más, le voy a pasar la palabra a Marcos Aguiar, director de equipos consultores y también parte de BuscoJobs, para que nos cuente un poquito cómo fue la historia, un poquito de todo lo del producto que estamos presentando. Gracias. Bueno, esto es simplemente un poquito de historia nomás. Nosotros allá BuscoJobs es una empresa que arranca en 2007, tenemos cuantos años más. Allá por el 2013, en equipos, nos propusimos empezar a generar información del mercado de trabajo, información complementaria a lo que ya había, que eran básicamente datos oficiales que generaba el INE. Y empezamos a generar a partir de encuestas estudios sobre digamos, el mercado de trabajo desde la perspectiva de los trabajadores. La mayor parte de la información que había no tomaba, o por lo menos no había información desde ese perfil. Y desde allí generamos encuestas regulares, hasta hoy seguimos en ese curso y generamos muchísima información sobre satisfacción laboral, intenciones de trabajadores, toda la pandemia para ver los cambios que se fueron generando y cómo la gente fue adaptándose a toda esta situación. Y ya desde ese momento queríamos buscar alianzas como para decir, bueno, acá hay algo para enriquecer y para aportar. Allá por el 2014 también empezamos desde BuscoJobs a decir, bueno, acá hay una fuente de datos muy rica que estaría bueno poder explotar. Tuvimos varias iniciativas en el medio, hicimos algunos proyectos con la OIT que empezó a usar los datos nuestros para empezar a generar algunos modelos. Y allá por el año pasado empezamos a conversar con Agustín diciendo, bueno, tratemos de darle forma a esto efectivamente, porque bueno, hoy BuscoJobs tiene más o menos en el entorno de unos 900.000 candidatos que están registrados en la página, tenemos más o menos el 50% de las ofertas laborales que hoy se publican, entonces realmente hay una base súper interesante para explotar y bueno, venimos trabajando prácticamente hace un año con el SED para empezar a generar información en este sentido, así que bueno, gracias y espero que la información que generemos presentemos te sea útil. Muchas gracias Marcos, muchas gracias por la generosidad con la que han tratado los datos, que obviamente son información muy valiosa para una empresa como BuscoJobs. Y desde el primer momento estuvo claro que el objetivo de esto era generar insumos para la política pública, para generar una mejor política pública. Y BuscoJobs desde el primer momento tuvo mucha generosidad de esa forma. Quiero agradecer también a las autoridades de distintas dependencias del Estado que nos acompañan, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social, de INEFOP, el comisionado para cárceles. Me estoy olvidando de alguien, pido disculpas de antemano, pero de verdad muchas gracias, que creo que muestra el interés que hay y el valor que tiene esto para la política pública de un tema que probablemente es de los más trascendentes que tenemos para resolver en varios sentidos, en términos económicos, en términos sociales. Estamos teniendo una recuperación del empleo muy fuerte y antes de lo previsto, que el ministro nos contará un poco mejor, pero sin duda quedan muchos desafíos en materia de calidad del empleo, de formación para el empleo, y bueno, lo que busca esto es ser un insumo para mejorar los problemas estructurales, más allá de la mejora coyuntural clara que estamos experimentando en materia de empleo en el país. Sin más, le voy a pasar la palabra a Felipe Míguez, que es economista, experto en formación y en temas de empleo, que fue un poco el economista que estuvo a cargo de la investigación, en la que participaron otras personas como Ignacio Umpierres y bueno, gente de los distintos equipos de las organizaciones,
Pero bueno, Felipe va a presentar los principales insumos que surgen de la investigación. ¿Sí se escucha bien allá al fondo? Sí, Creo, mejor, sí. vamos a tener un problema con la grabación. Por ahí. Entonces me adecué. Pido permiso para también poder moverme un poco. Bueno, buenos días para todos. La intención es presentar, como decía Agustín, los primeros insumos que surgen del análisis de esta base de datos, de BuscoJobs, con este objetivo, ¿no? Generar información pertinente y de calidad para la política pública y ojalá para la toma de decisiones también de las personas que se están tratando de insertar en el mercado laboral y tomando decisiones de información. Un poquitito el esquema de la presentación. Nos voy a aburrir un poquito con un marco de referencia de qué vamos a entender cuando hablamos de ocupaciones, de habilidades, capital humano, para generar un marco común de entendimiento. Hablar un poco del monitor y los portales web como fuente de información para el mercado de trabajo, porque puede ser una fuente de información que necesita cierta atención a algunos detalles. Y después mostrar cuál es el alcance del portal de BuscoJobs puntualmente y saltar derecho a los descalces, que espero que ahí esté lo medular de la presentación, y compartir algunas conclusiones o algunas reflexiones que nos ha ido generando en el equipo a partir de los resultados. No quiero andar mucho más. El objetivo es aportar información de calidad, como decíamos, y usar especialmente los portales web como fuente de información. Son cada vez más utilizados por las personas para buscar empleo, se genera un montón de información, pero que genera desafíos y potencialidades, ¿sí? El primer desafío es el sesgo. Evidentemente, un portal web de búsqueda de empleo es una encuesta al mercado de trabajo, una encuesta que no tiene ningún criterio de representatividad. Entonces, bueno, ¿cuál es el sesgo? ¿Dónde está? Y además, por eso estamos trabajando con un solo portal. Cada portal potencialmente puede tener un sesgo. Es decir, de repente, si miro el Gallito de Luis, no es lo mismo que mirar BuscoJobs, que no es lo mismo que mirar CompuTrabajo. Entonces, son dos elementos a tener en cuenta. Por otro lado, las potencialidades es el volumen de información que genera. Algunos datos contaba Marcos, otros vamos a ver ahora. El tipo de información bastante desagregada, es decir, la empresa cuando describe lo que está buscando, lo hace bastante a conciencia, deja información bastante clara sobre lo que está buscando en términos de habilidades y algunas características del empleado ideal. Y el nivel de actualización, es decir, se actualiza solo, digamos. Generamos información muy actualizada en contraposición con algunas encuestas que en general tienden a ser más lentas de generar descripciones de ocupaciones. El mercado de trabajo, uno podría mirarlo como un mercado de habilidades, ¿no? Donde la empresa dice, bueno, yo necesito este set de habilidades para ser parte de mi cadena productiva, ¿sí? Y aportar en este espacio para generar este valor. Y las personas dicen, bueno, yo tengo este otro set de habilidades que entiendo puede ser utilizado en ese proceso productivo. Y como todo mercado tiene tres resultados posibles, ¿no? Equilibrio, donde oferta y demanda son iguales, y desequilibrios por el lado de oferta o del lado de la demanda, es decir, más demanda que oferta o más oferta que demanda. ¿A qué desafíos se enfrenta este mercado? Bueno, al de la producción de habilidades. Disculpen el término excesivamente economicista, las habilidades son más que producibles, pero nos sirve para entender esta idea de que las personas a lo largo de su vida van adquiriendo habilidades en esta idea de capital humano, ¿sí? Capital humano con esas características, conocimientos y aptitudes que hacen a mi productividad, ¿sí? Y a partir de eso generan habilidades que podrán ser específicas, transversales o socioemocionales, son algunas palabras que también se usan mucho para hablar de habilidades, y las traemos innatas o adquiridas, es decir, las adquiero a lo largo de un proceso de formación o las traigo como de casa o de la cuna, ¿no? Y es bastante complejo el proceso porque las personas las adquieren en lugares muy distintos y un mismo lugar no asegura que dos personas diferentes adquieran las mismas habilidades. Yo me formo y adquiero habilidades en la educación formal, en casa, en mi experiencia laboral y en la interacción con los pares. Entonces es un proceso bastante intrincado y complejo para definir. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, caracterizar la demanda de empleo. ¿Qué es lo que se está demandando? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder a lo largo de este informe. ¿Por qué cambia un poco la lógica con la cual miramos a veces la encuesta continua de hogares, que es la fuente por excelencia de información del mercado de trabajo? Porque cuando miramos la encuesta continua de hogares, lo que estamos mirando es una idea como de matching realizado o cerrado, es decir, es lo que se contrató. ¿Pero qué se quería contratar? ¿Sí? Esa es la pregunta previa, digamos. Cuando un empleador sale al mercado de trabajo, tiene alguna idea de cuál es el candidato ideal. Lo que nos muestra la encuesta continua de hogares es qué contrató. Pero ¿cuál es la brecha, digamos? ¿Dónde está la diferencia entre lo que quería contratar y lo que efectivamente contrató? Ahí está el centro de lo que vamos a presentar. Un poco para presentar el portal de BuscoJobs y ejemplificar algunos de los problemas de sesgo, dificultades de sesgo para el análisis que tenemos que tener en cuenta siempre en la lectura. Esto lo que es una serie histórica de las publicaciones de BuscoJobs contra una serie desestacionalizada de empleo, ¿sí? Desde el 2010 hasta el 2021, es decir, lo que se observa es una correlación bastante interesante entre las cifras de empleo y lo que se ve en el mercado, en el portal de BuscoJobs, lo cual es primero interesante para ver qué tan cerca o lejos estamos cuando miramos BuscoJobs.
tres grandes variables se pueden observar en el portal, ¿no? La primera son las vacantes, es decir, cuántas personas está buscando una empresa concreta cuando avisa quiero un electromecánico, por ejemplo, ¿sí? Lo que se observa tomando el 2019, 2020, 2021, obviamente son efectos razonables por la pandemia y después un crecimiento que ya estamos empezando, como decía Agustina, a observar. La otra variable son las postulaciones, es decir, cuántas veces una persona dijo yo soy el candidato ideal para esa vacante. Ahí se observa un número bien interesante de postulaciones que surgía de los perfiles que tiene el portal, como decía Marcos, que también el portal le pide a la persona que describa sus conocimientos, su trayectoria laboral, qué sabe hacer y algunas aspiraciones y características personales. Y por último, qué cantidad de empresas están subiendo vacantes anualmente. Están cerquita de los 11.000 empresas para el 2021. Estas son tres variables que nos ayudan a decir, bueno, qué tan grande es lo que estoy mirando. Mirado como contra el año prepandemia, digamos, como referencia para ver un poquitito la evolución, lo que observamos es que en las tres una recuperación bien interesante, salvo en vacantes que todavía no recuperó el nivel, pero por un margen bastante pequeño. Todo esto como para intentar ver, bueno, qué también refleja el portal y la información del portal, los datos oficiales, y que ya son bastante consensuados entre todos los analistas, de fuerte aumento de empleo y un aumento de la participación laboral, aunque un poquito menor, que lo vemos ahí en la subida un poquito menor de las postulaciones. Un último marco teórico para lo que vamos a hacer. BuscoJobs de hace algunos años empezó a decir, bueno, cuando una empresa sube una vacante, le pone un nombre a la vacante. Pero los nombres son bastante abiertos. Entonces yo puedo poner busco estudiante de contabilidad para empresa que está intentando insertar, busco contador público. Es decir, hay un montón de maneras de nombrar un mismo cargo. Y BuscoJobs hace unos años ha hecho el esfuerzo de clasificarlo al Código Internacional Uniforme de Ocupaciones. ¿Qué es eso? Esencialmente es un código que ha desarrollado la OIT, que está ampliamente utilizado. Por ejemplo, la encuesta continua de hogares le pregunta a las personas que describa su trabajo para poder asociarlo a eso, basado en tres conceptos. El trabajo, que es las tareas y responsabilidades que una persona desarrolla para un empleador, ¿sí? Eso es como define trabajo. La habilidad es la capacidad de llevar adelante esas tareas y esas responsabilidades. Y la ocupación son conjuntos similares de trabajos. Entonces, para cada ocupación, yo puedo tener una lista de tareas y habilidades que se desprenden de esa ocupación. Entonces, poder asociar nombres de vacantes a eso nos permite leer habilidades, finalmente, que es, en definitiva, lo que nosotros queríamos observar. Los grandes códigos de seguidos se agrupan, son unas 430 y largas ocupaciones que define, y se agrupan en grupos jerárquicos de hasta 10 ocupaciones, que a su vez se abren, por ejemplo, personal de apoyo administrativo se abre en 4 subcategorías de trabajos. Nosotros vamos a trabajar hasta 2 dígitos, ¿sí? Ese va a ser el alcance un poquitito de lo que vamos a presentar. ¿Qué se lee del mercado de trabajo a partir de las ocupaciones? Que es el cambio que nosotros queremos hacer de óptica. No hablar tanto de la actividad económica, porque en Curtiembre trabajan un montón de ocupaciones, en la empresa de desarrollo de software no solo hay desarrolladores de software. Queremos hablar desde las ocupaciones. ¿Qué es lo que se observa? Bueno, en primer lugar, los 10 grandes grupos, notarán acá 2 elementos. CIO define ocupaciones militares, nosotros lo dejamos un poco de lado porque naturalmente suceden por fuera de los portales de búsqueda de empleo. Lo que vemos es un crecimiento en la cantidad de vacantes para todas las ocupaciones, ¿sí? Esta primera lectura de desagregar un poquitito lo que veíamos al principio. Esto nos ayuda además a dimensionar el portal de BuscoJobs, que acumula el 80% de las vacantes entre trabajadores de los servicios, vendedores y comercio y mercado, personal de apoyo administrativo, profesionales y científicos intelectuales y técnicos profesionales de nivel medio. ¿Qué tan cercano o lejano está la encuesta continua de hogares? Bueno, estas son las principales fuentes de ocupación de los uruguayos, pero no tan acumuladas. Y posiblemente acá esté sobrevalorando, sobredimensionando la cantidad de vacantes cuando piense en el mercado de trabajo entero. Por el otro lado, lo que seguramente esté subvalorando sean algunos elementos de ocupaciones elementales, oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y operadores de instalaciones y maquinaria. Eso seguramente los esté subvalorando. Y de hecho, si se fijan, no tenemos nada de ocupaciones asociadas al agro, porque BuscoJobs y la mayoría de los portales son tremendamente centralizadas en Montevideo. Entonces, esas son alertas que hay que tener en cuenta para mirar esta información en base a este sesgo que no sabemos cuál es, tendemos a pensar que existe, entonces está bueno ir con cuidado. Una lectura desde las postulaciones. Para comparar interocupaciones, lo que decimos es qué cantidad de postulaciones promedio tiene cada vacante que se generó, ¿sí? De vuelta leídos de las ocupaciones. Lo que acá observamos es un movimiento al revés. Nos es difícil comparar con la encuesta continua de hogares porque no tenemos información similar en este sentido.
que podría tener que ver con esto que decíamos al principio de la participación en el mercado laboral que veníamos mencionando, ¿sí? Un punto para volver para atrás, el tercer elemento a tener en cuenta, si se miran acá, lo que se observa es que los cargos de directores y gerentes bajan, es la única que baja de hecho. Lo que quiere decir es que en este portal se buscaron menos estos cargos, no quiere decir que se hayan buscado menos en el mercado de trabajo, porque posiblemente en base a las responsabilidades que tiene cargos gerenciales, eso suceda por fuera del mercado de trabajo, mucho más en procesos de mind hunting que se llaman, o búsquedas como por referencias. Hecho los comentarios preliminares, voy a saltar rápido a los descalces en el mercado laboral. Y lo vamos a hacer como en 3 aproximaciones complementarias y sucesivas que se leen en conjunto, digamos, ninguna es suficiente en sí misma. Vamos a hablar de tres variables grandes para hablar de descalces. La primera va a ser la demanda de habilidades, cuyo indicador va a ser la cantidad de vacantes, ahí vamos a encontrar el indicador. La oferta de habilidades, ¿sí? Cuyo indicador va a ser las postulaciones promedio que obtiene cada vacante. Y la idoneidad de la postulación con el vacante, qué tan idóneo es quien se postula a esa vacante respecto de las características que busca el empleado. Para eso vamos a usar la mediana de la huella digital laboral, que la voy a presentar un poquito más adelante cuando tenga uso, ¿sí? Y vamos a poder encontrar 3 descalces, de cantidad, oferta-demanda, descalces allí, descalces de idoneidad o descalces combinados, digamos que oferta-demanda e idoneidad se cruzan. La primera aproximación es de cantidades, explícitamente. ¿Cuál va a ser la métrica? La diferencia entre el peso relativo que tienen las vacantes en cada ocupación y el peso relativo que tienen las postulaciones en cada ocupación, ¿sí? El descalce de demanda va a estar dado por un mayor peso relativo de vacantes y se demandaron más habilidades de las que se ofrecieron, y viceversa, el descalce de oferta va a ser un mayor peso relativo de las postulaciones por sobre las vacantes. ¿Qué es lo que se observa a un dígito de CIO? Solo para traerlo al gráfico, de este lado vamos a encontrar descalces de oferta, mayor cantidad de postulaciones que de vacantes. Estas barras miden la diferencia, esa resta que presentamos al principio, y por este lado lo contrario, es decir, mayor cantidad de vacantes que de postulaciones. Lo primero que observamos de izquierda a derecha es el descalce de oferta. Personal de apoyo administrativo parece tener un montón de postulaciones por encima de las vacantes. Es decir, a cada vacante que se presenta hay mucha gente que se está postulando a ese tipo de ocupaciones, como una sobreoferta de habilidades. Hay mucha gente que dice, yo tengo ese set de habilidades, ¿sí? Mucha más de lo que se demanda. ¿Qué sucede por el otro lado del gráfico? Nos encontramos con oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas, profesionales científicos e intelectuales, que es el descalce más grande que encontramos en esta métrica, y los trabajadores de los servicios y vendedores de comercio, que es una de las principales ocupaciones que la encuesta continua de Hogares nos dice que tienen los uruguayos. ¿Sí? En estas 3 ocupaciones se generan mucho más vacantes o más vacantes que la gente que se postula, ¿sí? Como que hubiera una demanda de habilidades que las personas no logran satisfacer u ofrecerse. ¿Sí? El que pareciera, si observamos, no hay grandes diferencias de un año al otro, es decir, es esperable que no sean variables que cambien rápidamente de un año al otro, la generación de habilidades, como decíamos al principio de la presentación. Nos queda directores y gerentes, que es difícil interpretar qué es lo que sucede a partir del portal, porque potencialmente esté sucediendo por fuera del portal, así que no tenemos como suficiente información para decir algo, pero bueno, es cierto que es como la diferencia más grande de un año al otro que se observa. Segunda aproximación. Nosotros tenemos la cantidad de vacantes, la cantidad de postulaciones, armamos un ranking descendiente de cantidad de postulaciones y de vacantes, ¿sí? Lo dividimos en 3 grupos, vamos a definir un grupo alto, que va a ser del puesto 1 al 12, un ranking medio, que va a ser del 13 al 24, y bajo, que va a ser del 25 al 36. ¿Sí? Esas son las 3 maneras de observar el ranking. Y el resultado es este mapa de desajustes. ¿Sí? Si yo lo pienso con una matriz de doble entrada, tengo en el eje horizontal la cantidad de vacantes para 2021, que puede ser alta, media o baja en función del puesto del ranking, y el promedio de postulaciones por vacante para 2021, que también puede ser alto, medio o bajo en función del puesto en el ranking. Esto nos deja esencialmente 3 zonas de este mapa, donde pueden ubicarse las ocupaciones concretas de esta segunda aproximación. La diagonal derecha, verde, nos señala lugares de potencial equilibrio, donde la cantidad o el puesto de vacantes y de postulaciones por ocupación es similar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos subiendo hacia arriba y a la derecha? La intuición es que vamos perdiendo dinamismo, en la medida en la que la cantidad son parecidas relativamente, pero alto con alto, medio con medio, bajo con bajo. Es decir, se generan menos cantidad de vacantes que se suplen con menos cantidad de postulaciones, ¿sí? Esta diagonal nos deja 2 espacios para estar. Uno que tiene que ver con exceso de vacantes, que es este recuadro rojo, donde se genera una alta cantidad de vacantes
pero una baja cantidad de postulaciones, y dos espacios intermedios o moderados de exceso, donde hay mayor cantidad relativa de vacantes que de postulaciones, y el lado derecho de la diagonal, lo contrario, digamos, ¿sí? Menor cantidad de vacantes relativamente que de postulaciones. Si yo pongo en este mapa cada una de las ocupaciones, me puede dar alguna pista de por dónde está, qué es lo que está sucediendo en ese mercado de habilidades concretas definidas por las ocupaciones. Y esto, bien chiquito para que nadie lo pueda leer y entender lo que se dice, es el mapa que resulta de tirar. Cada puntito es una ocupación ubicado en un mapa como la tabla que estaba antes. Les prometo que voy a contar algunos datos para que puedan entender qué es lo que está ahí. ¿Qué se lee en la diagonal principal? Y sobre todo nos interesa este espacio de acá, porque por el dinamismo que presenta el mercado de trabajo. Se lee empleados en trato directo con el público, empleados contables y encargados del registro de los materiales, oficinistas, profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas. Para todo ese set de ocupaciones y habilidades que representa, el mercado parece ser bastante dinámico en términos de demanda, pero también en términos de oferta, así que uno podría intuir cierto nivel de equilibrio o de satisfacción de la demanda de habilidades. En la medida en la que subo, me he encontrado con trabajadores de los servicios personales, conductores, vehículos y operadores de equipos pesados móviles, trabajadores de los cuidados personales, operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, y más hacia acá arriba, oficiales y operarios de la construcción, operadores de instalaciones maquinarias fijas, ensambladores, gerentes de hoteles y trabajadores forestales calificados, pescadores y agropecuarios. El recuadro de más arriba a la derecha nos genera cierta alarma, por decir, bueno, lo cierto es que habíamos dicho hace un poquitito que posiblemente trabajadores forestales calificados, pescadores y cazadores no aparezcan en BuscoJobs. Así que hay que leerlo con cuidado ese cuadrante que está arriba a la derecha. ¿Qué nos encontramos? Debajo, digamos, donde potencialmente hay menor cantidad de demanda que de oferta, es decir, hay mucha gente postulándose a una cantidad relativamente menor de cargos. Limpiadores y asistentes, otro personal de apoyo administrativo, profesionales de derecho y ciencias sociales, personal de apoyo a los servicios de protección, peones agropecuarios, ayudantes de preparación de alimentos, directores ejecutivos, profesionales de nivel medio de servicios jurídicos y ciencias sociales y culturales. Acá otro llamado, cargos de gerencia. No es raro imaginarse que se pidan pocos y que se generen pocos vacantes. No es diario que uno sale a buscar un gerente, digamos, ¿no? Entonces, esa es otra lectura que hay que hacer individualmente por cada ocupación para entender qué es lo que está pasando, ahí. ¿Qué sucede del otro lado? Donde se generan un montón de vacantes, o relativamente más vacantes que postulaciones. A nadie le va a sorprender encontrar, por ejemplo, profesionales de la tecnología y la información de las comunicaciones. Es decir, acá, dentro del top 5 de cantidad de vacantes, y con muy baja cantidad de postulaciones. Relativamente es el 34 o el 35 que ocupa ese lado. Cuando empezamos a bajar nos encontramos con los técnicos de la tecnología de la información y comunicación, es decir, niveles no universitarios o no terciarios necesariamente de esas ocupaciones, electricidad y tecnología, profesionales de las ciencias de la ingeniería, de nivel medio, profesionales de la ciencia de la ingeniería, peones de la minería, construcción y la industria manufacturera, vendedores, y a medida que nos vamos acercando del sector de equilibrio más asociado a administración, especialistas en organización de la administración pública y empresas. Es decir, cuanto más arriba me muevo hacia un mundo más de las STEM, podríamos decir, ¿no? Como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? por su sigla en inglés. Este es el primer mapa, ¿sí? Que por lo menos los planta entre oferta y demanda cuáles son los descanses potenciales, pero que nos deja una variable ciega que es la idoneidad, digamos, es decir, de estas poquitas postulaciones que obtienen los profesionales de las TIC, qué tan buenas son, digamos, porque nos podría ayudar a relativizar su posición. Y lo contrario con esto de acá, quizás oficinistas reciben un montón de postulaciones, pero muy malas postulaciones en términos de idoneidad. Para eso, es decir, que es como responder a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿qué tan lejos estamos del candidato ideal del que se está buscando? ¿Sí? Lo que desarrolló BuscoJobs es la huella digital laboral, que lo que hace es puntuar del 0 al 100 el ajuste entre el candidato y la vacante. ¿Sí? El candidato pone un montón de información suya, el empleador pone un montón de información que requiere de la vacante, cuando se compara qué distancia deja, qué tan cerca o lejos está. En tres áreas de comparación. La experiencia laboral, idiomas y formación, y aspiraciones y datos personales que tiene el candidato. ¿Sí? Vamos a salir un poquitito, vamos a ir trabajando en 36 códigos, eso que se mostraba, la cantidad de ocupaciones que se mostraba recién, pero para facilitar la lectura y que lo puedan leer, las agrupamos en 11 familias de ocupaciones. Esas 36 ocupaciones las agrupamos por similitud que podrían llegar a pasar. ¿Qué es lo que se observa? Estas son las familias, antes que nada, en las cuales agrupamos las ocupaciones. Ahora las vamos a ir comentando. Venta y trato con el público, ahí hay una agrupación. Administración y finanzas hay otra. Ocupaciones elementales.
metalurgia, mecánica y maquinaria, TIC, ciencias e ingeniería, salud, cuidados personales, cargos gerenciales, servicios jurídicos, culturales y sociales, y por último cargos de enseñanza. Esas son las grandes familias de ocupación con las que vamos a trabajar. ¿Cómo se ve este mapa? Acá abajo, en el eje horizontal, está graficado el nivel de huella digital laboral. Es decir, en la medida en la que me muevo hacia la derecha, me encuentro con mejores índices de ajuste entre vacante y postulante. En el eje horizontal está el ranking de las postulaciones, mantenemos lo que pasaba en la gráfica anterior, entonces en la medida en la que subo, me voy a encontrar con menor cantidad de postulaciones por cada vacante que se genera. Y el tamaño de los círculos va a representar la cantidad de vacantes que se generó para esa ocupación concreta. Es decir, círculos más grandes van a representar mayor cantidad de vacantes que círculos más pequeños. ¿Sí? ¿Qué es lo que se observa a grandes rasgos? Tres grandes áreas, que son estas que están pintadas acá, que vamos a tratar de caracterizar para ofrecer una lectura de lo que se observa en estos desafíos. La primera área, el área A, digamos que está asignada por aquellos círculos que están más hacia arriba y a la izquierda, son ocupaciones para que se muestre un nivel de postulaciones medio-bajo. Recuerden que el tamaño de los círculos representaba esa variable. El movimiento en el eje vertical representaba esa variable. La cantidad de vacantes es media, se genera en el entorno de 3.000 vacantes para el 2021. Y el nivel de HDL es el más bajo que se observa. Digamos, allí están los principales desajustes. ¿Qué ocupaciones nos imaginamos? Bueno, la familia de las TIC son desarrolladores de software, programadores, pero también técnicos de soporte y mesa de ayuda. ¿Sí? Familia de la salud, auxiliares de enfermería, idóneos en farmacia, mecánicos industriales, automotrices, electromecánicos, electricistas, instaladores y cableadores, e ingenieros, diseñadores gráficos, e ingenieros en electricidad y electrotecnología y electrónica. De vuelta, nuevamente, cuando incorporamos una variable más, volvemos a encontrarnos con las ocupaciones STEM, ¿no? Orientadas hacia ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero la sorpresa es que nos encontramos con diferentes niveles jerárquicos y no están asociados necesariamente a mayores niveles de educación, o uno pensaría ingenieros como cargos universitarios. Acá nos encontramos, por ejemplo, con automotrices, electromecánicos, electricistas, instaladores y cableadores. ¿Sí? Y en el mundo de las TIC no estamos pensando solamente en los universitarios, sino que estamos pensando en cargos de técnicos de soporte, mesa de ayuda a quien llamo cuando se rompe la impresora en la oficina y le pido que me lo arregle. Es decir, no necesariamente estamos pensando en cargos de tanta demanda a nivel de formación universitaria. Y lo que se observa en línea con esto es que los principales descalces están en los idiomas y en la experiencia. Es decir, ¿por qué quedan tan lejos los candidatos? Por la experiencia con la cual se postulan y por el manejo de los idiomas a partir de los cuales se postulan. ¿Qué es lo que podemos observar o podemos estar mirando en este mercado? Soluciones subóptimas, es decir, menores niveles de inversión porque no encuentro la gente con la cual desarrollar los procesos productivos que tenía pensado desarrollar, o inversión con bajo nivel de productividad, es decir, ok, invierto y puedo costear que los niveles de productividad, si las personas que tienen las habilidades necesarias son muy demandados y que lo que muchas empresas dicen me los roban. Es decir, encontramos un desarrollador web bueno y hay que cuidarlo como si fuera oro porque viene la empresa al lado y se lo lleva. El área B, digamos, la agrupación B, acumula un nivel de postulaciones alto, digamos eran círculos relativamente grandes, cantidad de vacantes media alta, digamos estamos en la parte, de vuelta con el mismo rol, nivel de postulaciones alta porque está bastante bajo en el gráfico, cantidad de vacantes media alta porque eran círculos relativamente altos, pero con niveles de ajuste un poquito mejores, si estábamos más en el medio del eje horizontal. Y ahora nos encontramos esencialmente dos niveles de descalce, si observan acá van a estar pensando un nivel de descalce para este conjunto y otro nivel de descalce para este otro que está acá, y acá sí más asociados a niveles educativos universitarios o terciarios. ¿Sí? En los niveles de descalce medio encontramos administrativos, auxiliares administrativos y contables, y en los descalces medio alto analistas contables o contadores, es mucho más vinculado con carreras terciarias universitarias. ¿Cuáles son algunas de las observaciones? Bueno, esta que venimos comentando. Mayores requerimientos educativos generan mayores desajustes en la medida que pido más cantidad de años de educación, encuentro menor capacidad de encontrar esa habilidad en el mercado. Y diferencias de huella digital por nivel jerárquico. Acá sí se nota cuando estoy buscando un auxiliar que cuando estoy buscando un contador. Acá sí hay una diferencia importante en términos de los ajustes. La última zona, que es la zona C, es decir, la que está ubicada más hacia la derecha del gráfico, a ver si lo digo bien esta vez, con el nivel de postulaciones medio alto, es decir, que lo encontrábamos abajo en el gráfico en el eje vertical, una cantidad de vacantes alta, de hecho la más alta de la base,
que coincide con lo que dice la encuesta continua de hogares. Allí están ocupados la mayor cantidad de los uruguayos, es decir, en trabajos de venta y atención al público, agente de call center, cajero, impostador de calle, gestor de cobranzas, ese tipo de ocupaciones con operarios de depósito, operario de planta, cadete, auxiliar de logística, auxiliar de servicio. Ahí tenemos una muy buena cantidad de los uruguayos ocupados. Nos encontramos entonces con niveles jerárquicos medios bajos. Ahí sí hay una diferencia más marcada en la parte de la tabla más baja de nivel jerárquico. Y ahí encontramos, y es bastante interesante encontrar en el nivel de mayor ajuste la cantidad, digamos, las ocupaciones que relativamente más contratan uruguayos. Digamos, que ese ajuste correlata con lo que observa, al menos ese matching observado que mencionábamos en la encuesta continua de hogares. Este es como el marco que queríamos presentar. Este es como los resultados que tienen de procesar la base de BuscoJobs. Que nos genera algunas conclusiones, algunos comentarios que me gustaría compartir y discutir en la medida de las posibilidades o algunos aportes. ¿A quién serían aportes? Digamos, bueno, esencialmente vemos 4 actores relevantes, ¿no? Las empresas, naturalmente, la política pública, el sector educativo, pero además las personas que propiamente toman decisiones para formarse, para insertarse en el mercado laboral, ¿sí? ¿Qué le puede aportar esto al diseño de política pública? Bueno, primero que en los portales de búsqueda de empleo tenemos información potencialmente muy valiosa. Ese es el primer dato. El segundo es que el mercado laboral no parece ser un todo homogéneo, sino más bien la óptica de ocupaciones nos permite hablar de submercados dentro del mercado que pueden tener comportamientos bien diferentes y por ende el instrumento para abordarlo debería ser diferente. Si no es lo mismo pensar en ocupaciones con mucho ajuste y con muchas vacantes que en las ocupaciones que veíamos arriba a la izquierda, digamos. Los indicios de que en alguna cantidad no menor de vacantes tenemos efectivamente una escasez de habilidades, un descalce entre lo que se demanda y lo que se pide. A su vez, este mapa ofrece orientaciones para 2 elementos claves que el mercado de trabajo cada vez más demanda, que es esta idea de upskilling y reskilling, digamos, gente que tiene que cambiar su trabajo y tiene que reentrenarse para eso, o que tiene que adquirir habilidades y seguir aprendiendo en procesos de aprendizaje permanente, digamos. Especialmente relevante para personas mayores de 45 años, que están compitiendo contra la automatización en el mercado de trabajo. Digamos, hacia dónde orientar esos procesos de formación. Bueno, este mapa puede ser interesante para que desde la política pública se oriente en un mercado que a veces es ruidoso para la persona individual pararse enfrente del mercado. Y a su vez una guía para servicios públicos de orientación e intermediación laboral, es decir, hacia dónde orienta un desempleado que tiene determinada trayectoria laboral, dónde están los espacios que puede generar mayor cantidad de empleabilidad. Para el sector educativo, vemos que nos habla de un elemento que algunos hemos ido como diagnosticando que tiene que ver con el divorcio entre la educación y el sector empleador, las empresas, ¿no? O sea, casi que rechazo entre uno y el otro, de poco diálogo, que genera potencialmente desajustes en la formación, digamos, programas poco pertinentes, poco actualizados. Un insumo entonces para el diseño de esa oferta educativa. ¿Qué es lo que se está demandando? ¿Qué es lo que estoy enseñando yo? ¿Dónde está la brecha? ¿Se enseñan las mismas cosas? ¿Se demandan los mismos elementos? ¿Tiene el mismo peso en mi programa educativo JavaScript que HTML, que Java? Digamos, es decir, ese tipo de lectura. Y especialmente señala espacios para el desarrollo de formación profesional, que logra actualizar a personas que están viendo sus trabajos competidos por la automatización y que están queriendo como reentrenarse. ¿Qué le aporta al sector productivo, que es posiblemente de todas estas patas quienes más sufren este descalce, digamos, porque todos los días están saliendo a buscar personas y se topan con estos descalces? Bueno, quizá que la necesidad de empezar a pensar el lugar de trabajo como un lugar de aprendizaje, digamos. La persona no va a estar pronta para realizar todas las tareas ni bien a la empresa. ¿Cómo hago para diseñar procesos de inducción? Que de hecho lo hacen, digamos, nadie entra al trabajo y empieza a trabajar el otro día, tiene siempre un proceso en el cual se le explica las tareas, qué es lo que tiene que hacer, formación. Bueno, empezar a pensarlo no solo en el proceso de inducción, sino como permanente. Digamos, la persona tiene que aprender durante toda su trayectoria laboral. ¿Qué rol pueden dar las empresas para eso? ¿Cómo pueden desarrollar propuestas de formación de calidad? ¿Cómo necesidad para competir? Si las empresas precisan gente calificada, no, que sí, por el bienestar social, etc., pero por una necesidad bien concreta, que es salir a competir y ofrecer productos de mayor nivel de productividad y de mayor valor agregado. La pregunta que es cómo aborda las externalidades negativas de estos procesos de formación. Es decir, yo formo una persona para que después se vaya a trabajar a otra empresa, ese tipo de preocupaciones que surgen de las empresas. Bueno, ¿cómo abordamos esas externalidades negativas, ¿no? Ese costo que podría tener la inversión en formación. Y por último, para aquellos que buscan empleo, digamos, todos hemos pasado por esa experiencia, la primera conexión con el mercado de trabajo es especialmente traumática, no me llaman, el currículum que mandé, no consigo... Bueno, lo primero que es información para la toma de decisiones. En general los procesos de formación son largos, suceden en procesos de 2, 3 años, y el mercado de trabajo cambia mucho más rápido que eso. Entonces, ¿cómo hago para saber dónde están las necesidades?
y de vuelta desde el otro lado, pero guía para la toma de decisiones de un desafío que vamos a tener que ganar todos los que estamos acá, que es de formación permanente. Es decir, nadie que está acá sentado piensa que con lo que estudió ya alcanza, ¿no? Todos tenemos la sensación de que hay que seguir preparándose. Bueno, ¿hacia dónde? Digamos, ¿cómo encaro ese proceso? ¿Dónde están las habilidades más demandadas? ¿Y cómo hago desde lo que yo ya hice? Porque uno no se sienta a aprender desde la nada, sino como un proceso de la trayectoria laboral que de alguna manera lo fue formando. Esos son algunos mensajes que nos generaban para estos 4 actores, que nos parecen los relevantes en este trabajo. ¿Qué nos queda? Digamos, una vez que pasamos por este espacio, estamos convencidos que esta es como la patada inicial, ¿no? Acá hay una lista que es casi una lista de Papá Noel, de deseos, de ojalá podamos abordar todos estos temas, pero algunos espacios que el portal de USCOJobs nos puede dar elementos para trabajar. Profundizar en esos escalces, digamos. Hay diferencias por edad, por sexo, por nivel de educación, por trayectorias educativas, ¿dónde están esos escalces? ¿Qué impacto tiene estos escalces en los salarios? Efectivamente observamos que donde hay mayor demanda insatisfecha, mayores salarios, ¿qué impactos tiene? Análisis con la encuesta continua de Varese para ver una oferta de formación más amplia, digamos, porque allí sí tenemos una encuesta representativa de las personas que están buscando empleo. Análisis de habilidades transversales o socioemocionales, es decir, nadie está solo buscando un desarrollador web, sino alguien que pueda trabajar en equipo, que pueda controlar sus emociones, que no mande a pasear al cliente a la primera que no lo entendió. Ese tipo de autorregulación son habilidades que estamos buscando permanentemente. ¿Y cuál? Otro elemento son irrupciones nuevas de elementos que suceden en el mercado de trabajo, como el teletrabajo. ¿Qué tanto está permeando en la demanda de empleo el teletrabajo? ¿O qué tanto están permeando algunas políticas de incentivos a la contratación de jóvenes, a la contratación de personas mayores de 45 años, o a las personas, o a la inclusión de personas con discapacidad? ¿Sí? ¿Cómo está permeando esos incentivos, o esas políticas públicas, esos elementos? Y análisis de algunos fenómenos recientes, el más famoso o resonado de la gran renuncia que se habló en Estados Unidos y que ahora en España salió un estudio bastante interesante que también observa lo mismo. Así que estas son como algunas líneas que nos gustaría abordar en estos informes que Agustín presentaba, porque tenemos claro que esto genera como más avidez por hacer doble clic y entender mejor qué es lo que está sucediendo adentro. Este va a ser como un poco nuestra hoja de ruta a partir de esta información. Hasta acá la presentación de las primeras conclusiones. Cedo entonces la palabra. Bueno, muchas gracias Felipe. Te invitamos a tomar asiento y invitamos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que es un honor que nos está acompañando, a pasar y bueno, a hacer algunos comentarios sobre esto y sobre el tema en general. Bien. Bueno, buenos días, un gusto. Gracias al Centro de Estudios de Desarrollo y a equipos y USCOJobs en particular. Es un verdadero gusto estar acá. La verdad que la presentación fue muy contundente y muy dinámica, yo diría, y muy sugerente. Yo creo que acá hay como distintas aristas, hay muchas cosas para comentar. Me decía Agustín la importancia que tiene que podamos hablar un poco de la recuperación del mercado de trabajo. Yo creo que ese es un dato que sorprendió incluso a los especialistas. Todos imaginaban una recuperación de los indicadores de empleo más demorada, más lenta, con respecto a la caída que se produjo por la pandemia. Yo leí a mitad del año pasado los estudios y los análisis de los consultores y hablaban de que la recuperación del empleo se iba a producir aproximadamente mediados, fines del 2022, y llegamos al final del 2021 con un impulso que es reflejo de un impulso que también quedó de manifiesto en las cifras que presentó el Ministerio de Economía la semana pasada, de un crecimiento de la economía mayor también del que se esperaba. Los analistas imaginaban que difícilmente se llegara a la meta del gobierno, que era 3,5, y los datos parecen indicar que vamos a estar en el 4,5, todavía no salieron la información, pero todo indica que vamos a estar entonces bastante por encima de lo que era incluso la meta optimista, según muchos, según la mayoría, del gobierno. O sea que no hay duda que hubo una tracción de parte de la economía sobre el empleo, como es siempre lógico y obvio. Incluso la tasa de desempleo está en un nivel sorprendentemente bajo. Estamos en el promedio del último trimestre del 2021 es 7,5. Es un número que para encontrar similar en ese periodo del año, es decir, en el último trimestre, hay que ir al 2017. O sea, que es una recuperación significativa desde el punto de vista de ese indicador que es el desempleo, de la recuperación de los puestos de trabajo, estamos similares al 2019.
2019 en cantidad de puestos de trabajo, cantidad de personas en seguro de paro también. Si tomamos solo lo de seguro de paro total, estamos bastante por debajo del 2019. 2019 tenía 47.500 trabajadores en seguro de paro y al final del 21 teníamos 36.000 en seguro de paro total. O sea que esa es la buena noticia y yo creo que no hay que disminuirla ni atenuarla. Es una muy buena noticia porque implica que la capacidad que tuvo el país de salir adelante a partir de una crisis abrupta, aguda del empleo, porque nadie duda, todo el mundo lo sostiene a nivel internacional, que los principales impactos de la pandemia fueron la salud y enseguida el empleo. Por lo tanto, esta recuperación rápida es una señal valiosa. Entonces, por un lado, contentos porque estos son los buenos datos, por otro lado, insatisfechos. Yo creo que lo que hay que decirnos a nosotros mismos es que estábamos muy mal antes. Es decir, el mercado de trabajo en Uruguay venía en una pendiente descendente desde el 2015 en adelante, y cuando empezó la pandemia estábamos en un punto muy bajo. Por lo tanto, recuperar los niveles prepandemia es una muy buena noticia, pero es un incentivo para discutir lo que tenemos por delante, que es cómo avanzamos en materia de empleo en una dinámica que permita realmente una estructura más sólida, más potente y además más inclusiva en materia de empleo. Entonces, desde esa perspectiva, y además habida cuenta de que tenemos un dato que es obvio, ¿no? que el mercado de empleo es de las cosas que tiene mayor dinamismo. Es decir, nosotros tenemos delante un desafío desde hace muchos años. Las sociedades humanas tienen ese desafío, que es que permanentemente están cambiando las características y las condiciones y los perfiles del trabajo. Y ahí viene el debate, si el fin del trabajo, si la cantidad de empleo va a caer o no va a caer. Toda la evidencia empírica indica que no cae, que lo que hay es una brutal transformación a un ritmo vertiginoso de los requerimientos que se necesitan para acceder a un empleo. Y por lo tanto, la importancia, yo diría, creciente de lo que significa la capacitación de base, es decir, la educación formal, y la capacitación continua, es decir, la formación profesional para el trabajo. Entonces, acá es donde este tipo de instrumentos adquieren un particular valor, porque nos permiten hacer un seguimiento de manera online, digamos, de la evolución del mercado de trabajo, y también de esto que es muy relevante, y yo diría muy relevante para tomar decisiones de política pública, que son los desajustes entre lo que son las capacidades, las competencias, las habilidades de las personas y los requerimientos de un mercado de trabajo que funciona a alta velocidad. Obviamente en el análisis que se hace acá no entra, porque se hace una medición en particular, pero si uno lo hace en un sentido dinámico, además se incorpora lo que yo creo que es otro gran telón de fondo, que es la obsolescencia de los roles ocupacionales. Es decir, hay empleos que pueden estar más o menos demandados hoy, pero que mirados en una perspectiva hacia atrás o hacia adelante, o no existían y ahora existen, y otros que existen y no van a existir. Y ese es otro gran asunto que necesitamos resolver, también tener elementos que nos permitan mirar lejos, es decir, tener una mirada prospectiva del mercado de trabajo. Entonces, estos monitores nos permiten descubrir, encontrar, entender los desajustes entre oferta y demanda, y por lo tanto los problemas que tenemos en cuanto a cuáles son las características de nuestra población desde el punto de vista de sus posibilidades de inserción laboral frente a lo que realmente el mercado está requiriendo, y eso es muy importante. Pero además tenemos que tener claro que para adelante de repente hay puestos de trabajo, ocupaciones, que de aquí a unos años van a ser cada vez menos requeridas. Y eso también hay que incorporarlo en el análisis. Y obviamente lo
lo que aparece como gran problema, yo diría estructural, perdón, antes de ir a eso, es decir, además nosotros tenemos que resolver fuertes inequidades con respecto a los colectivos sociales. Y acá hay grupos sociales que tienen un acceso al trabajo mucho menor, mucho más distante, mucho más dificultoso que otros. Y en ese sentido tenemos que encontrar instrumentos que nos permitan ayudar a que jóvenes, que es brutal, ¿no? La verdad que uno se acostumbró, porque hace décadas que es así, pero es tremendo que tengamos el triple de tasa de desempleo entre los menores de 30 años que en el conjunto de la población. Eso es un mensaje muy claro sobre algo que está en agenda desde hace muchos años y que hay que resolver definitivamente, que es, y que lo mencionabas tú, que es el problema de la educación formal, de qué tipo de contenidos y qué tipo de orientaciones se le brindan a las nuevas generaciones en relación a las oportunidades reales del mercado de trabajo, porque al fin y al cabo, aunque a algunos yo sé que no les gusta que se diga, pero es una realidad, la educación cumple en cualquier sociedad dos funciones básicas, fundamentales. Una, la transmisión de normas y valores, la socialización. Y dos, preparar a la gente, a las nuevas generaciones, para insertarse exitosamente en el mundo adulto, es decir, para conseguir trabajos que no solo los hagan sentir bien, sino que además puedan vivir de ellos y crecer y desarrollarse. Y en eso estamos tratando de transformar una educación que está lejísimos de lo que realmente son los contenidos requeridos del mundo de hoy y probablemente del futuro. Y bueno, y tenemos además un viejo problema que siempre hay que recordarlo, que es que tenemos una tradición excesivamente humanística y una aversión y temor reverencial ante lo que en realidad son las áreas de conocimiento duras, que además son las que se van a desarrollar, se están desarrollando ya hoy y más en el futuro, es decir, lo científico-tecnológico, las matemáticas, etc. Entonces, tenemos un grave problema de desajuste en el sistema educativo que se refleja luego en las oportunidades de desarrollo de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que hay una relación directa entre que el desempleo entre los jóvenes sea tan grande. Es cierto que además tienen el problema de la experiencia, que eso siempre va a estar, porque por eso son jóvenes, pero si además tuvieran las habilidades necesarias para lo que se requiere en el mundo de hoy y en el mundo del futuro, seguramente la dinámica del desempleo sería diferente. Entonces ahí tenemos un gran problema. El otro, que está directamente relacionado con lo que refiere a nuestra cartera, y en particular al INEFO, es la formación permanente. Es decir, es cada vez más, no es una frase hecha a esta altura, pero es verdad. Es decir, hoy la educación y la capacitación es un fenómeno permanente si la persona quiere mantenerse vigente. Y el ritmo del conocimiento es tan pavoroso que la obligación de adquirir permanentemente nuevos conceptos que impliquen mejora de habilidades es absolutamente indispensable. Entonces, para todas estas cosas, estos instrumentos son muy, muy importantes. Está bueno además que se reconozca que seguramente hay sesgos, algunos que ni siquiera pueden ser detectables en cuanto a determinar, en cuanto a su impacto específico, porque para eso hay que tener más información, hay que tener información mayor sobre el universo que no se tiene. Entonces, pero se sospecha que algunos, pero bueno, siempre los instrumentos que uno utiliza son perfectibles, no son completos, pero son indudablemente muy útiles porque nos permite identificar dónde están los problemas, dónde están los temas de ajuste. Por supuesto que para el sector privado, sin duda, tú decías muy bien cuáles eran las prestaciones para el sector privado, pero mirado desde la política pública no hay ninguna duda también que esto orienta lo que de alguna forma es luego una política de capacitación profesional, de formación para el trabajo, de apoyo a las personas que están sin empleo para poder rebobinar e ingresar al mercado de trabajo. Y ese es un gran desafío, la importancia creciente de las habilidades transversales, la formación en lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, en roles que no son necesariamente universitarios, pero que van en la dirección de una demanda cada vez mayor. En síntesis,
Estamos en un momento en donde el Uruguay repechó rápidamente, y ese es un motivo de alegría y además de satisfacción, en el sentido de que, bueno, nosotros estamos al frente de la política de empleo y de trabajo, y por lo tanto sentimos que algunas cosas hemos hecho bien para lograr esta recuperación tan rápida, que de repente en otros países está más demorada, más complicada, más llena de dificultades. Pero también no somos tontos y sabemos que los desafíos de fondo del mercado de trabajo implica tener una capacidad de perspectiva, tener una capacidad de pronóstico sobre cuáles son los roles laborales y las tendencias del mercado, implica ordenar una política de capacitación en línea con los mensajes que nos da el mercado y sobre todo trabajar en la resolución de los problemas de equidad, que no son solo los de los jóvenes, es también la brecha de género, que sigue existiendo y que incluso cuando uno mira un dato que, y con esto hago una digresión pero termino, cuando uno mira los datos de informalidad, el Uruguay es un caso raro, porque nosotros bajamos la informalidad. Durante la pandemia era, yo diría, una posibilidad vinculada a la reducción de la población económicamente activa, en el momento del 2020. O sea, nosotros teníamos 25% de informales cuando empezó la pandemia, y todos los datos de la encuesta de hogares sucesivos dan entre 22 y 23, incluso el último es 21,7. Entonces, durante el 20 nos decía, bueno, hay un montón de gente que dejó de estar en el mercado, porque hacía changas y no había, y estaba vinculado a actividades que se frenaron, se cerraron. Entonces uno explicaba por ahí la caída de la informalidad. Pero cuando el mercado laboral se reactiva y empieza a llegar a los mismos números pre-pandemia y la población económicamente activa se recupera prácticamente a los niveles de la prepandemia, y vos seguís teniendo 3 puntos menos de informalidad, hay una novedad que hay que analizar. Y algo tiene que ver con el tema género, porque efectivamente la informalidad es menor entre las mujeres que entre los hombres. Eso puede ser que, en línea con lo que pensábamos en 2020, muchas mujeres hayan quedado atadas a roles domésticos, vinculados con la atención de la salud y con la situación de la pandemia, y entonces se hayan retirado del mercado de trabajo. Pero no alcanza para explicar tal reducción. Entonces la reducción también tiene que ver con una revalorización de la formalidad. Es decir, acá hubo una señal muy clara durante el periodo de la pandemia, que es que los formales tenían un techito donde refugiarse, que eran los seguros de paro, el seguro de paro parcial, los subsidios para los monotributistas, y los informales algún apoyo desde el punto de vista del subsidio alimentario, pero yo creo que esa señal, que por un lado sin duda que es positiva porque va en la dirección de que hay que estar formalizado, porque eso es lo que de alguna manera te genera derechos y oportunidades, creo que ha significado otro de los empujes que determinan o explican la caída de la informalidad y que nos obligan a ir pensando para adelante nuevos caminos de formalización. Yo creo que una de las claves es cómo hacemos con las inequidades de jóvenes, de mujeres, de mayores de 45, tú lo referiste mucho allí, porque la tasa de desocupación de los mayores de 45 es mínima, pero el caso es un caso dramático, esa es la realidad. O sea, son pocos, pero para volver a trabajar tienen graves problemas, entonces también son parte de la población vulnerable. Entonces, tenemos que reducir la inequidad, tenemos que trabajar en la perspectiva de caminos hacia la formalización, y tenemos un tema mucho más de fondo, que es la transformación educativa, que al final vuelve siempre la pelota a la casa del vecino. Es decir, en realidad, desde el punto de vista laboral, yo siempre tengo que decir, necesitamos un sistema educativo que achique la brecha entre educación y trabajo, y ese es un telón de fondo que el Uruguay tiene planteado desde hace mucho tiempo y que estamos en camino, empujando por una transformación educativa que es ineludible y urgente. Gracias. Si el ministro nos regala unos minutos más, quería aprovechar para abrir algunos últimos minutos para alguna pregunta que pueda surgir del público. Así que no sé si alguien le quedó alguna cosa colgada. Si no, arranco yo con
Felipe, me parece interesante capaz que describir un poquito más. En la última gráfica hablás de un sector donde es baja la cantidad de postulaciones por vacantes, o sea, se postula muy poca gente y a la vez los que se postulan son malos. Para ponerlo simple y que lo intentamos todos en el puntaje este que BuscoJobs da, ahí siempre terminamos con el tema de las tecnologías. Bueno, ¿qué otros sectores, de qué más podemos hablar cuando pensamos en sectores? Porque obviamente la formación y la preparación para la tecnología capaz que no es para toda la población o para todos los jóvenes. ¿Qué otros sectores, en qué otros trabajos podemos pensar cuando hablamos de eso? Sí, ahí, perdón. Capaz que las siglas TEM nos ayuda como a imaginarnos ocupaciones en esa línea. Lo que se observaba en el gráfico, además de todas las familias de ocupaciones TIC, es decir, el 100% de familias de ocupaciones TIC estaba allí, las ingenierías y las ciencias, ahí hay un espacio bien grande. ¿Qué hablo de eso? Hablo de diseñadores gráficos, ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, en electromecánica. Y ahí, si uno quisiera, podría ser una primera agrupación de ocupaciones esencialmente terciarias universitarias, digamos, ¿no? Es decir, que muy posiblemente la vacante asociada a una ingeniería industrial venga asociada a una demanda por un título, digamos. Pero lo interesante que se observaba es una cantidad no menor de ocupaciones asociadas a las familias de la construcción, metalmecánica, electrónica, electricista, que aparecían allí también. Que tienen de interesante que no necesariamente son formaciones terciarias universitarias, pueden serlo, pero que pueden estar muy vinculados a una cosa que decía el ministro, formación profesional y educación no formal. Y ahí desde electricistas, instaladores de tableros electrónicos, electromecánica, personas capaces de, tengo una máquina enfrente, se rompió, tengo un manual en inglés y tengo que hablar con el bueno, me pasa esto, ¿cómo lo arreglo? Y entender lo que me está diciendo y poder reparar eso que está ahí. Ahí seguramente el sector agro sea uno de los que más pene y nosotros no podemos captarlo. Pero toda esa serie de ocupaciones vinculadas a la electrónica, electromecánica, electrotecnología, ahí hay una brecha bien considerable, además de las TIC, que muchas veces son como los que más escuchamos, los más sexy a veces de escuchar. Hay otro espacio bien grande para el lado de la ingeniería. Y lo interesante es esto que decía últimamente, que tiene distintos niveles jerárquicos. No estamos necesariamente pensando solo en educación terciaria, como decías, no necesariamente es para todos. Y está muy bien que no lo sea. Muy bien, gracias. Gracias, Felipe. No sé si ahí tengo... Dale, Mauricio. Me voy a sacar parece mucho mejor. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Mauricio Argel, yo soy gerente general de Ormetal, que es una empresa constructora, o sea que estoy en el rubro de la construcción. Y quería hacer una pequeña reflexión, pero también por lo menos más que una reflexión, una idea, digamos, ¿no? Creo que se habla mucho en el mercado, por lo menos en el mercado de la construcción, se habla mucho de la dificultad para llevar adelante, digamos, empresas constructoras con sindicatos, con una realidad social. Yo siempre digo lo mismo, cuando fui a poner el coronavirus me tocó en Flor de Maroña, yo no vivo en Flor de Maroña, entonces cuando te toca estar en un lugar de esos y mirás el contexto, la cantidad de coche, tipo, dicen, no, me pegaron un balazo, y yo digo, esta es la realidad donde trabaja la gente que trabaja conmigo, ¿no? Entenderla. Entonces yo digo, o sea, como concepto, muchas veces nos referimos a las habilidades técnicas, es decir, el tipo sea bueno soldando, pero hay otra habilidad que es la parte humana, o sea, que creo que es muy importante apuntar a eso, digamos. Entonces, yo por lo menos en lo personal tengo un desvelo bastante grande con ese aspecto, porque el día que no tenga ese desvelo no puedo trabajar en una empresa constructora porque siento que si estoy acá, afuera tengo un problema enorme, y quizás lo tengo, pero hay que atacarlo, digamos, ¿no? Entonces nada, digo, conceptualmente, en todas las herramientas como para poder, el ministro habló del tema de la educación, que es un tema fundamental, nada, y hablamos de la educación, o sea, como desde la base, lo que hacemos con los tipos que ya están formados, que ya, o sea, pero que están dentro del mercado laboral y de alguna manera hay que tratar así como simplemente una reflexión de algo que, por lo menos de la empresa donde yo trabajo, lo intentamos, y o sea, siempre digo, en un núcleo muy chico, pero se logran cosas, digamos, apuntar a eso. Sí, solo una reflexión, porque me parece que la preocupación está muy bien. Yo creo que una de las claves cada vez más relevantes en la formación para el trabajo post-educación formal son las habilidades transversales. Es aquello que tiene que ver con trabajar en equipo, cumplir con ciertas obligaciones, generar hábitos de trabajo, generación de empatía en la relación
comunicación con el otro, todo eso, capacidad de comunicación, todas esas cosas forman parte sin duda de una matriz de contenidos de cualquier oferta de formación laboral. Por ejemplo, en INEFOP, este tipo de cosas son muy importantes que estén incorporadas en los planes de reconversión laboral o de apoyo al trabajador que necesita una reinserción. Va en esa línea, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, ministro. Tengo una pregunta, la última de Claudia. Salvo que alguien más quiera hacer algún comentario. También quiero aprovecho el comentario de Mauricio y el planteo del ministro. Hay un test estandarizado que también buscó Jobs y la organización que lo aplica en Uruguay, Danquiano, si no me equivoco es el nombre, que permite medir las habilidades blandas de quienes optan por tomar ese test, que en la plataforma BuscoJobs son muchísimos usuarios, son muchísimos los que lo tomaron, y eso nos dio un insumo que también va a ser objeto de un futuro informe, de analizar cómo estamos en materia de habilidades blandas. Sé que Mauricio no solo apuntaba a habilidades blandas, también apuntaba a otras cosas, pero obviamente está muy vinculado en los trabajadores uruguayos, en qué estamos mejor y da cosas interesantes, da cosas, algunos desvíos de la media de los trabajadores uruguayos, en algunos casos para mejor y en otros casos capaz que algunas oportunidades de mejora, así que creo que sí, sin duda es tan importante eso como los desajustes de no saber inglés y no tener un título técnico, así que vamos a estarlo abordando en el futuro. Claudia. ¿Qué tal? Soy Claudia Barrientos, representante de la OEA. Creo que me escuchan o me sacan. Sí, mejor sacan. Okay. No, bueno, quería agradecer al ministro y a ti también, excelente la presentación, para comentarles que la OEA, a través de una fundación, va a empezar ya está trabajando con Fundación A Ganar, justamente para este tipo para atender esta problemática. Se van a abrir 4 centros en Uruguay, en Montevideo, Rocha, Maldonado, en Montevideo, para capacitar a personas en habilidades digitales y lo que se llama, de acuerdo a la metodología de la OEA, habilidades para la vida. Así que espero que poder visitarlos y ver si antes de que se haga el lanzamiento, coordinar algunas acciones, pero definitivamente es algo importante, es un problema serio y, como decía el ministro, lo importante también para que la gente es importante que pueda hacer, no solamente tener un trabajo, sino mantenerlo y aportar a la empresa. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Felicitaciones por la iniciativa. Recontra interesante y alineado. Tengo 2 preguntas, comentarios más. Les pido, como decía Lorena, hacemos la ronda y después, si corresponde, le pido al ministro y a Felipe una respuesta. Bueno, muchas gracias. Anne-Caroline Costumas, yo soy la directora de OIT Center for, del Centro Interamericano de Conocimiento en el Desarrollo de Formación Profesional. Y quería agradecer esta presentación porque me parece que son datos muy recientes, muy interesantes y además citando a la OIT, ¿no?, como fuente, pero también la OIT está citando a BuscoJobs. La semana pasada recibí un estudio de Ginebra citando como un buen ejemplo de acompañamiento del mercado laboral. Solo más un comentario que me parece que, como el ministro ha mencionado, son datos recientes que surgen de una recuperación, además que una recuperación interesante en Uruguay y con altas tasas de formalización, ¿no?, que es interesante. Pero también tenemos que pensar lo que viene después de esa fase de recuperación. Y muchos análisis que están apuntando una recuperación viene después de la pandemia, que una reconversión productiva. Y lo que será del futuro, eso puede ser una oportunidad de cambio de la base productiva. Y eso me parece muy interesante en el campo, de cierta manera es una oportunidad, porque el mercado está demandando, ¿no?, las competencias TICs, de STEM, todo que realmente son las profesiones del futuro que pensamos. Además que yo vi algunas profesiones de salud y cuidado que puede ser esta economía de cuidado del futuro. Vi algo que podría ser economía verde también, o sea, todas esas megatendencias de digitalización, de cambio de sustentabilidad, ¿no?, de una economía verde y economía de cuidado, esos son grandes impulsores del futuro. Entonces me parece más bien un comentario que me parece de cierta manera Uruguay está bien porque está surgiendo una demanda del mercado laboral para esas profesiones o esas habilidades. Por otro lado, hay un vínculo simbiótico entre la demanda y las políticas públicas. Entonces el mercado puede estar demandando, pero me parece que hay un espacio muy importante para el mercado, para las políticas públicas, de dirigir, ¿no?, y dar los incentivos
para los sectores que interesa. Y finalmente, solo para mencionar que como Centro Forestal Capra-CV, el país está trabajando con INEFOP, ¿no? Con el Ministerio, y trabajando muy fuertemente en el cambio digital, las competencias digitales, la capacitación de las propias instituciones en modalidades digitales y también competencias verdes y otros en este sentido. Pero muchas gracias por esa presentación, muy interesante. Tomo la última pregunta de Lourdes y después abro unos comentarios finales del ministro y de Felipe. La del estribo. Me quedé pensando en los datos que diste, Felipe, que dijiste que el alto porcentaje es de empresas que tienen que ver con la venta y me imagino que con servicios personales también. En estos años de estudio me he dado cuenta que Uruguay es un país en el cual, sí, efectivamente, nuestras fuentes laborales parten desde lo que es el servicio. Y somos los uruguayos muy exigentes a la hora de exigir un buen servicio, pero somos muy malos a la hora de darlo. Y a veces optamos por personas mayores de 30 años, porque ¿qué nos hemos dado cuenta? Que en un índice hasta los 30 años no logramos un buen servicio. Estamos hablando desde un buen servicio, que si las empresas son de servicios, no estamos atrás de una computadora. Entonces tenemos que saber lo que es ese respeto al cliente. Cosas básicas, llegar en hora al lugar de trabajo. Entonces, a lo mejor desde el Ministerio de Trabajo, desde INEFOP, se pueden lograr programas donde se dé una educación de lo que es el hábito laboral, el respeto hacia un puesto de trabajo y el respeto hacia el servicio. Creo que ahí podríamos crecer mucho más todavía y las empresas se verían más motivadas aún en invertir mucho más de lo que ya invierten en capacitación. Sugerencia. No, simplemente va en la línea de lo que recién decíamos. Yo creo que hay que capacitar en habilidades transversales, hay que generar cultura del trabajo, pero hay un telón de fondo que es la transformación educativa en lo que tiene que ver con la inserción laboral de los jóvenes. Solo dos mensajes. Nosotros el año pasado pusimos a andar un portal, Mi Trabajo Futuro, que lo que busca también es ayudar a que una persona cualquiera, un ciudadano, ingrese allí, se haga un test de competencias, averigüe qué oportunidades laborales hay, están los portales accesibles por links, y lo que se busca es ayudar a que el ciudadano pueda o bien encontrar oportunidades, ubicarse, qué distancias tiene con determinados puestos de trabajo, con determinadas ocupaciones, y qué tipo de capacitación requiere para acceder a ellas o cambiar de empleo, etc. Y lo otro que estamos necesitando también es que se use más la ley de promoción del empleo para personas de sectores vulnerables. Nosotros estamos impulsando subsidios para quienes contratan jóvenes, mayores de 45, personas con discapacidad, y en cualquiera de esos casos mujeres con subsidio mayor, y sigue siendo poco el uso que se da de ese instrumento. Nosotros vamos a trabajar este año en una difusión mayor porque nos importa la equidad y obviamente ahí estamos tocando a esos sectores que están más afectados en su posibilidad de inserción laboral. Eran esas dos cosas. Muchísimas gracias, ministro. Felipe. Quizás dos comentarios bien cortitos, volver a subrayar esta parte de la carne de la transformación educativa, que es una palabra que se ha usado mucho, tiene que ver con cómo incorporar las habilidades transversales a la dinámica de aula, no solo la educación formal y la no formal, y es especialmente desafiante, ¿no? Es decir, cómo los profesores tira de todos los engranajes de lo que sucede dentro de clase. Entonces, ahí hay un punto bien relevante que habilidades para la vida, habilidades transversales, siglo XXI, nosotros tienen 1000 nombres, pero todos entendemos más bien a qué nos referimos. Y ahí el diálogo crítico es entre mercado de trabajo y escuela. ¿Quién le dice a la escuela cuáles son las habilidades necesarias? Pues la escuela no tiene cómo saberlo. Entonces, ahí como subrayar de vuelta el diálogo y esa distancia. Para pelear un poquitito a la directora, pero también para hablar de una herramienta prospectiva que hablaba el ministro, estas herramientas, el marco a partir del cual analizamos fue una descripción normativa de ocupaciones, que en definitiva es CIVO, pero que podemos desandar el camino y hacerlo al revés, es decir, a partir de las habilidades que más se juntan en una misma vacante, definir unas ocupaciones y empezar a alertar, es decir, ojo, esta habilidad que antes se demandaba para este cargo, o esta ocupación ahora también se está demandando para este otro, esta ocupación se está transformando. Podremos desandar el camino, es uno de los desafíos para los próximos informes. Muchas gracias. Sí.
a mí también me había llamado la atención la presencia de todo el tema de los trabajadores de la salud en todos sus niveles, en algunos temas más profesionales de la medicina, pero también muy vinculado a los cuidados, a la enfermería, y ahí sin duda hay una oportunidad para otro tipo de trabajadores mucho más amplio. Entonces creo que sí, que hay varias puntas que quedan. Muchísimas gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias en particular al Ministro de Trabajo y Seguridad Social por habernos acompañado.